Esta es la tercera charla videoconferencia del ciclo sobre Derecho y Literatura, organizada por el Seminario Permanente de Investigación en Derecho y Literatura. Y en esta oportunidad vamos a debatir sobre el modo en que es abordado el cruce entre el derecho y la literatura, por un lado desde el derecho, que es lo que hacemos nosotros y nosotras en este seminario, pero también cómo es abordado este cruce de derecho y literatura desde los estudios literarios. Y para eso contamos con la presencia de dos especialistas, Daniela Dorfman, que es becaria postdoctoral del CONICET, doctora en literaturas hispánicas por la Universidad de Boston, y licenciada en letras por la UBA. Es profesora de literatura en diversas universidades y desarrolla su investigación en el Instituto de Literatura Hispanoamericana de la UBA. Su investigación versa sobre estudios culturales, sobre la intersección entre el derecho, el arte y la literatura contemporánea en América Latina y en especial en el Cono Sur. Maximiliano Soler es doctor en letras por la Universidad de Buenos Aires, es investigador adjunto del CONICET, ha publicado trabajos sobre literatura española medieval, historiografía medieval y derecho señorial, y es profesor de literatura española medieval en la UBA y en otras instituciones. Bueno, voy a hacer una breve introducción de las cuestiones que vamos a intentar abordar, o algunas de las cuestiones que intentaremos abordar en este encuentro. En primer lugar, habría que decir algo del modo en que se da este acercamiento a la literatura desde el derecho. El derecho parece buscar en la literatura y en los estudios literarios, vamos a ver si se puede problematizar esta idea, precisamente conceptos, ideas, herramientas que le pueden servir al campo jurídico. En sus orígenes, el movimiento de Derecho y Literatura nace de algún modo como una reacción a los estudios Derecho y Economía, y a cierta mirada que acerca el derecho a la lógica y al cálculo, descuidando el aspecto humano y el aspecto social, ¿no? Uno de los críticos más importantes, voy a nombrar críticos en lugar de nombrar autores que celebran el movimiento de Derecho y Literatura, pero el primero que voy a nombrar es a Richard Posner. Richard Posner es uno de los exponentes de los estudios Derecho y Economía, y va a criticar al movimiento de Derecho y Literatura por diversos motivos que, como dice mi amigo el profesor Federico Torres, que está aquí presente, pueden resumirse de este modo. Los poemas de Whitman o la novela tal no me va a enseñar cómo hacer un alegato, ¿no? Parecería que hay una inutilidad en los estudios Derecho y Literatura insalvable. Me interesaría después, vamos a charlar con Maximiliano Soler, que quizás pueda responder a esta objeción a partir de un análisis de las fazañas. Bueno, por otro lado, otra cuestión importante es que los estudios de Derecho y Literatura son pensados como un estudio interdisciplinario, ¿no? Al menos es abordado de ese modo desde el derecho. Y aquí también, digo, voy a detenerme también en una crítica, que es la de Julie Stone Peters. Ella afirma que los estudios de Derecho y Literatura lo que hacen es sintomatizar el interior de cada disciplina. Sintomatizan la literatura, que se reconoce incapaz para alcanzar la praxis, y sintomatizan el derecho, que advierte una suerte de carencia en su interior en relación con la dimensión humana y la dimensión crítica. Esta es un poco la crítica de Julie Stone Peters, ¿no? Cada disciplina, a partir de esta somatización, proyecta en la otra algo que imagina que esa otra posee, ¿no? La literatura proyecta lo real político en el derecho, y de ese modo
dice Stone Peters, asume la apoliticidad del arte, cuestión que debatiremos después, y el derecho proyecta lo real humano en la literatura, ¿no? Asumiendo de algún modo que su trabajo se limita al mero cálculo, a hacer un sistema de cálculo, ¿no? Así lo expresa Stone Peters. Y de este modo, digamos, cae en lo que ella propone llamar una ilusión interdisciplinaria que termina sobredimensionando las fronteras en lugar de derribando las fronteras entre las disciplinas, ¿no? Para no nombrar solamente críticos, me gustaría brevemente hacer referencia a las ideas de Ricardo Entelman en la introducción a un libro clásico, ya por lo menos en los estudios críticos del derecho en la Argentina, que es El discurso jurídico, perspectiva psicoanalítica y otros abordajes epistemológicos. Allí Entelman define el derecho como un fenómeno complejo, como una práctica social específica, que requiere por su complejidad esta interdisciplinariedad, ¿no? Y propone pensar la interdisciplinariedad como algo que no consiste en el uso de datos de una ciencia por otra, sino más bien en la producción conjunta, dice Entelman, de nuevos conocimientos, en el que se da una verdadera articulación de discursos, una intersección, que de algún modo provee, podríamos decir, una nueva luz al derecho, y estará por verse, de eso debatiremos con Daniela y con Maxi, si también puede traer una nueva luz a los estudios literarios. Bueno, vamos a comenzar entonces con esta charla, videoconferencia. Le voy a ceder la palabra a Maxi entonces. Maxi, creo que tenés que habilitar tu... Ahí está. Muy bien, bueno, buenas tardes a todos. Creo que alguno de los presentes en la sala preguntaba si podía encender la cámara. A mí no solo no me molesta, sino que lo prefiero. Uno cada vez que entra a una página para bajar algo tiene que demostrar que no es un robot, así que me gustaría también tener un contacto un poco menos robótico en esta oportunidad. Y lo primero que quiero hacer es agradecer a Jorge, ¿no?, la invitación a participar de este encuentro tan interesante, tan productivo, ¿no?, tan sugerente en cuanto a los cruces y a las posibilidades. Pero también no quiero dejar de recordar a José Calvo González, que acaba de fallecer hace, si no recuerdo mal, solamente 2 semanas. Digamos, los que lo conocieron personalmente saben que fue una persona muy agradable, que seguramente dejó una huella muy, muy agradable en todos ustedes, y los que no lo conocieron personalmente seguramente lo habrán leído, y sus escritos también dejan una huella seguramente en todos nuestros trabajos y en toda nuestra actividad académica. Así que eso, bueno, y también quiero celebrar el reencuentro con Daniela, ¿no?, que me recordaba ella, que nos vimos la última vez, si no recuerdo mal, en mi casamiento hace muchísimos años. Quiero arrancar entonces por lo que es el título de este encuentro, la interdisciplina desde cada disciplina, y lo que hago yo, digamos, desde los estudios literarios, anclados en un subcampo, si quieren, que es el hispano-medievalismo, es decir, los estudios literarios medievales en Castilla. Y básicamente lo que quería empezar esta primera sección, por lo menos de esta charla, es contarles un poco en qué consistió mi investigación doctoral, que trabajó justamente este cruce entre derecho y literatura. Básicamente lo que hice fue tomar textos jurídicos medievales, después vamos a aclarar un poco qué tipo de textos, desde una perspectiva multidisciplinaria, pero con un fuerte anclaje, por supuesto, en la historia. Es una condición sine qua non para el medievalismo, y desde luego la historia de las instituciones, quiero decir la monarquía, la nobleza, y lo que son las raíces de lo que sería la formación protoestatal, ¿no?, los inicios de las raíces del Estado moderno en el siglo XIII y en el siglo XIV. Pero fundamentalmente la metodología que llevé adelante, que desarrollé, es propia de los estudios literarios, y ahí, digamos, mi instrumento, digamos, mi herramienta es la de los estudios literarios, que a su vez abrevan en distintos subcampos o subdisciplinas, como la filología, la historia de la lengua,
la narratología y el análisis del discurso, ¿no? O sea, es una investigación que disparó una serie de líneas de trabajo muy, muy distintas entre sí, pero que me parece que yo por lo menos la disfruté mucho, creo que rindió sus frutos. Quería empezar además con una mención al artículo de Julie Stone Peters, que Jorge acaba de tomar algunos elementos, algunas líneas. En un momento ella menciona la separación, ¿no? Entre estética y política, le hace también entre literatura y derecho, que digamos, el movimiento Derecho-Literatura intenta, de alguna manera, superar, ¿no? Ese hiato, esa separación generada en la modernidad, en la plena modernidad del siglo XVIII. Bueno, el movimiento Derecho-Literatura de alguna manera intenta sortear esa separación disciplinar. Lo que va a permitir ver, digamos, lo que permitió ver mi investigación, a mí por lo menos, fue que esto no fue, digamos, simplemente un acontecimiento puntual, sino que fue un proceso dinámico, muy extenso en el tiempo, lógicamente, pero además fue un proceso violento. La idea de racionalizar la esfera de lo legal, estoy citando, traduciendo, mejor dicho, a Julie Stone Peters, la separación, perdón, entre derecho y literatura, entre arte, estética y política, implicó racionalizar la esfera de lo legal, librándola, de las tradiciones críticas del derecho natural y del derecho consuetudinario. Precisamente ese es lo que yo pretendo hoy traerles a ustedes, digamos, una mirada un poco más dinámica y mucho más diacrónica respecto de este fenómeno. ¿Por qué? Porque en la Edad Media justamente tenemos una superposición de estas esferas, todavía no se da esa división disciplinar con la que nosotros trabajamos casi de manera automatizada o naturalizada, por lo menos. No había todavía autonomía en esos campos del saber o en esas disciplinas. Así que esta pequeña introducción me permite ya contarles un poquito lo que fue mi tesis, lo que básicamente el marco general de este trabajo que me llevó unos cuantos años, es la historia y la evolución de la prosa castellana. Mi idea era, o más bien el trabajo marco de todo un equipo de investigación del que formo parte, es la evolución de la prosa castellana. ¿Y por qué el derecho? ¿Y por qué también la historiografía? Porque nuestra literatura, incluso en movimientos del siglo XX, como el neobarroco, vuelven a crónicas del siglo XV, a crónicas de Indias, en el caso del neobarroco, pero la prosa en castellano en el siglo XIV, en el siglo XV, se consolida ya muy tempranamente, casi de manera emergente, a mediados del siglo XIII, en las crónicas alfonsíes, en textos historiográficos. Es un fenómeno singular, no es lo mismo que lo que sucede en Francia. En Francia, digamos, el desarrollo, digamos, el entronque con la literatura se va a dar a partir del roman artúrico, de la novela de caballerías artúrica. Con lo cual en Castilla tenemos que prestar especial atención, todos los que estudiamos literatura, a las crónicas y a los textos jurídicos. Pero mi tesis tuvo además un objetivo específico que fue una edición, ¿no? Yo me dediqué a editar un manuscrito, el manuscrito 431, tiene nombre, así, ese es su nombre, tiene un número, de la Biblioteca Nacional de España. Y lo que contiene este manuscrito es el testimonio más antiguo y más importante del derecho señorial castellano, el derecho nobiliario, territorial y consuetudinario. La tesis finalmente se publicó en 2016, y este manuscrito contiene, además de distintas colecciones de derecho, sobre los que no me quiero detener demasiado, el testamento de Alfonso X y una leyenda sobre una blasfemia del rey sabio, con lo cual ya desde la misma disposición de los materiales hay ahí un cruce, una mezcla de distintos géneros, entre ellos la leyenda, que sería lo más parecido a lo que hoy entendemos por literatura. Bueno, además ahí ofrezco una hipótesis plausible una razón para esta recopilación de materiales tan diferentes, ¿no? Bueno, tenemos un marco general, la historia y la evolución de la prosa castellana, un objetivo específico, que es esta edición de un manuscrito, pero además esto implicó sumergirme, digamos, y recuperar todo un contexto histórico de producción de este códice. Y la producción de este códice, la composición de este códice, se dio en el marco de un conflicto intraestamental muy violento,
de varios siglos de duración, que podríamos definir rápidamente como una contienda entre el rey y la nobleza, ¿no? Una contienda básicamente en distintos planos, político por supuesto, pero también jurídico e historiográfico. Esto se dio fundamentalmente a partir del reinado de Alfonso X, con un proyecto jurídico, político y cultural de centralización del poder de la monarquía, en detrimento por supuesto de los sectores de la alta nobleza. Pero lo que implicó en el plano de lo cultural, en lo que podemos estar en las crónicas alfonsíes y nobiliarias, pero también y especialmente en los textos jurídicos, es que acá hay enfrentadas dos formas de concebir el poder, ¿no? Dos formas de escribir la historia y dos formas de entender el derecho. ¿De qué manera lo podemos ver en los textos jurídicos? Bueno, ustedes quizá habrán escuchado nombrar o habrán estudiado las 7 partidas de Alfonso el Sabio, un texto fundacional, único en Europa, realmente fue un adelantado en este aspecto, que lo que hizo fue importar el derecho canónico, simplifico un poco la cuestión para que se entienda bien, e imponerlo a todo el reino para unificar el derecho peninsular. Es decir, hasta entonces regía el derecho territorial o local, ¿sí? Fundamentalmente nobiliario, también hay derecho concejil. Pero acá tenemos dos derechos enfrentados, el derecho consuetudinario y el derecho que quería imponer Alfonso el Sabio a partir de la codificación en distintos textos. Lo que quiero que hagamos el esfuerzo ahora, digamos, es que nosotros nos acerquemos a estos textos de derecho señorial a partir de un pequeño viaje en el tiempo. Para eso, digamos, si ahora puedo compartir la pantalla, vamos a ver si es posible. Les presento un pequeño cuadrito. Ahí está. Lo que tienen acá en pantalla, básicamente es una especie de histograma. A la izquierda tienen los reinados de distintos reyes, desde Alfonso VIII hasta Enrique II. La siguiente columna son textos oficiales de la Corona de Castilla. Lo que está en verde, para que lo puedan identificar más fácilmente. El corazón, digamos, del proyecto Alfonsí, son lo que tienen ahí como fuero real, 7 partidas y setenario, que son 3 textos jurídicos, y la General Historia y la Historia de España, que fueron las primeras crónicas escritas en castellano, ¿sí? Lo que tienen un poco más arriba, Chronicum Mundi y de Rebus Hispaniae, son las crónicas más importantes, pero ya escritas en latín todavía. Con lo cual ahí se identifica muy claramente el proyecto político, jurídico, cultural de Alfonso el Sabio. También había textos científicos. Lo que le pasó a Alfonso luego de esto, obviamente la resistencia de los nobles fue muy, muy importante, hubo un levantamiento en Lerma y pocos años después Alfonso tiene que renunciar al trono en 1282 y lo cede a su hijo Sancho, que había encabezado el levantamiento. Casi simultáneamente y como respuesta a este proyecto cultural, así que los nobles no solo se levantaron en armas, sino que también ofrecieron resistencia en el campo cultural, comienzan a reunirse estas colecciones de derecho señorial, lo que allí tienen como fazañas jurídicas. Vamos a explicar en un momento qué son estas fazañas, ¿sí? Esta contienda se extiende durante todo el siglo XIV, con idas y vueltas, pero sobre las que no me quiero detener, y que va a encontrar un punto culminante en la guerra civil que se extiende desde 1366 a 1369, y culmina ni más ni menos que con el regicidio de Pedro I en la batalla de Montiel por su medio hermano. El medio hermano, Enrique II, que va a asumir el trono luego de asesinarlo de una puñalada en el ojo. En este momento, mientras el rey Pedro I se enfrentaba con su medio hermano Enrique II, se componía nuestro manuscrito 431 hoy conservado en la Biblioteca Nacional de España. Este es el cuadro, bueno, y a la derecha tienen en azul las respuestas, ¿no?, jurídico-culturales, los textos promovidos por la nobleza en su línea de tiempo correspondiente. Ahora han visto que en esos textos predomina el tipo fazaña, ¿no? ¿Qué es la fazaña? Bueno, la fazaña es esto que describo acá muy brevemente. Es una forma narrativa muy breve de carácter jurídico que se vincula al derecho consuetudinario en la que puede o no haber una sentencia.
básicamente. ¿Y cuál es la particularidad? Que está organizada como un relato, ¿sí? Prima la organización narrativa y se parece mucho al exemplum, ¿no? Esa eh, una de las pruebas técnicas que describe Aristóteles en la retórica, a la que también se dedicó Quintiliano, Cicerón, bueno, tiene una tradición milenaria. Es parte del derecho libre, consuetudinario, y es un derecho no escrito en su origen, que se basa en la transmisión oral de costumbres. Y en la tradición jurídica medieval son casos que sirven como orientación. Lo que vamos a ver en los textos es que hay mucha información heredida y al mismo tiempo un detallismo en caracterización de personajes, ¿no? Se mencionan muchos nombres propios. Esto, digamos, desde una mirada de jurista o de historiador, o digamos, más que de historiador de derecho, de abogado o de alguien, digamos, que se dedica a la investigación jurídica, quizás llame la atención este aspecto. El aspecto narrativo, los detalles personales, contextuales y bueno, ahora lo vamos a ver un poquito más en detalle. Habría que mencionar que hay yo distingo tres grandes etapas en la evolución de las fazañas, desde el siglo XII hasta el siglo XIV. Una etapa primitiva, vean que son muy, muy breves en este periodo del siglo XII, y es casi un latín romanzado, todavía no es un castellano pleno. En casa Micael Salvadores seguía una olla cum cálida et ad ignium et trastornó la olla sobre la moza e murió e pectarem la olla a palazzo. O sea, se le cayó la olla con agua hirviendo arriba de una chica y tuvo que pagar ese daño. Hay una segunda etapa de consolidación y desarrollo, donde ya en el siglo XIII vemos un castellano mucho más consolidado. Se incluyen ya en este tipo de disposiciones un resumen, los nombres de las partes y del juez, y suele haber una sentencia. Les leo una de estas dos. Esto es por fuero de Castilla, es fazaña de un hombre, este es un aspecto formular, que se querellaba a una moza que la forzara, y que la había quebrantada toda su natura, y con la mano, era apreciada como era derecho, es decir, un abuso sexual. Que juzgaron en casa del infante don Alfonso, filho del rey don Fernando, que le cortasen la mano, y después que le enforcasen. O sea, primero cortarle la mano y luego ahorcarlo. Esta es una estructura típica de la fazaña de este momento, ¿no? Uno piensa en fazaña y piensa en un texto jurídico de estas características. ¿Qué pasa en el siglo XIV? Bueno, hay una expansión narrativa de la fazaña muy llamativa y un proceso que podríamos describir como de novelización. Esto es muy interesante y es lo que pretendo describir en un momento. Y los testimonios más interesantes de este tipo de fazañas ya novelizadas se encuentran precisamente en el manuscrito que me tocó editar a mí, y del cual tienen ustedes una imagen acá en pantalla. Este es el primer folio, digamos, el primer folio del texto del libro de los fueros de Castilla. ¿Sí? Es del siglo XIV. Por la letra podemos apreciar que habría estado compuesto en esta década de 1370, pero podría ser mediados del siglo XIV también. Vamos a una de estas fazañas, la 271, ¿sí? Del libro de los fueros de Castilla. Título de una fazaña: ¿Cómo ahorcó Pedro Díaz Merino a Joan Romero Caballero? Lógicamente no es el nivel de lengua del códice, lo modernicé un poco, así que si ven algún error de ortografía, es una modernización, ¿no? Esto es por fazaña que Pedro Díaz, el Merino, ahorcó a Juan Romero Caballero, sobrino de don Mariscal de Sagredo. Y venía un día Caballero de San Milán, Pedro Díaz, el Merino, y traía consigo muchos peones y muchos hombres de la tierra. Y dieron salto a él al enseñar de Santo Domingo de la Calzada, Ferrán Romero y López Romanes de Puellas, y sus hijos, y Gutiérmonos de Santurri, e hijos de López Romanes de Goreta y López de González, hijo de don Mariscot, y otros de sus parientes. Acá tenemos claramente lo que yo les decía, todo un listado de nombres que participan en este hecho, que supuestamente uno como pacto de lectura previo que espera encontrar, ¿no? Un merino, un oficial del rey, un oficial de justicia, un fiscal, pongámosle, que ahorcó a Joan Romero. Con lo cual lo que uno espera encontrar aquí es por qué fue ahorcado Joan Romero, ¿no? ¿Cuál sería el crimen que merece ese castigo? Y otros de sus parientes lidiaron con Pedro Díaz el Merino y le cortaron la cabeza y los pies y las manos y le metieron un palo por el fondamiento y mataron a su hijo Diego Pérez, que era evangelistero, o sea, era un predicador, y fuéronse del reino para Aragón por miedo del rey don Alfonso, que era su merino, Pedro Díaz. O sea, una vez que asesinaron, lincharon salvajemente
al Merino y a su hijo y a toda su compañía, escapan de Castilla y se van al reino de Aragón. Y fueron con el rey de Aragón a la batalla de Úbeda, y rogó el rey de Aragón por ellos al reino de Alfonso de Castilla y perdonólos. Bueno, fíjense que esto se parece poco y nada, ¿no? a un texto jurídico. Hay una organización narrativa muy interesante, pero algunos de los recursos que llaman la atención acá es esta ruptura del pacto de lectura, ¿no? La norma escrita, uno espera encontrar la relación o el relato de un delito y el castigo del delincuente. Pero acá lo que tenemos es al revés, el título se refiere en cambio a la motivación de lo que vamos a encontrar en el texto, ¿no? Que en realidad trata de la venganza, ¿no? La venganza y el ensañamiento sobre Pedro Díaz, este oficial del rey, este fiscal, si quieren, para usar un anacronismo. Y eso es lo que yo les decía antes, hace rato se detiene a mencionar a todos los que intervienen, a todos los parientes que intervienen en esa emboscada, ¿no? Y en cada detalle de ese castigo cruel al oficial de justicia. Nada, no tenemos ninguna información, no se dice nada del delito cometido por el ajusticiado, Joan Romero. Con lo cual esa expectativa de lectura se corre por completo, ¿no? Eso es interesante, esto es lo que me llamó a mí mucho la atención. Lo que tenemos acá es que el texto alude implícitamente a una razón, y esta razón es precisamente la conexión entre el título y lo que se narra en la fazaña. Este castigo se lleva a cabo porque el Merino arcó a Joan Romero, pariente y protegido de un personaje de alta jerarquía social, ¿no? Y esta razón es la que da cuenta de una racionalidad específica que funciona en los textos y que se afirma justamente a partir de un principio jurídico implícito en el relato. ¿Sí? Lo que altera el orden social en rigor no es el delito presunto, dado que leído de Joan Romero, sino su ajusticiamiento. Lo que altera el equilibrio social, el equilibrio del relato y el orden social, es la aplicación de la ley por parte de los oficiales de justicia del rey, ¿no? Eso es lo que me parece que llama mucho la atención de esta norma en particular. Y finalmente quería leer esta, que es muy, muy interesante también, que se retrotrae mucho más en el tiempo. Perdón, la anterior la podemos fechar en 1212, ¿sí? Porque se menciona la batalla de Úbeda, allí al final. No es casual que se mencione la batalla de Úbeda, porque la batalla de Úbeda fue una batalla central en el enfrentamiento con los musulmanes. La famosa batalla de las Navas de Tolosa, que fue un parteaguas, una vuelta de página en la historia por la reconquista del sur de la península por parte del Reino de Castilla. Con lo cual allí también se expresa una prerrogativa de la nobleza, que es negociar cada vez que se va a entrar en batalla con la cabeza del ejército, en este caso el rey. La segunda fazaña que les quería leer en esta ocasión transcurre en 1054. Fíjense la distancia temporal. Este relato se recupera en 1360, 1370, pero narra un hecho transcurrido en 1054. Por supuesto hay abundante historiografía, hay muchas crónicas que narran esta batalla, pero, y este año voy a publicar, ya está en prensa, un trabajo muy extenso, donde yo hago un análisis comparativo de todas las versiones de esta batalla, en todas las crónicas castellanas y en esta versión jurídica. Esta versión es absolutamente singular y única. Y van a ver, me imagino que ya se van a dar cuenta por qué. El rey don Fernando de Castilla lidió con el rey don García de Navarra, su hermano, en Atapuerca, cerca de Burgos. Y murió el rey don García. Y una noche, antes de la pelea, dos caballeros navarros, que al uno decían Martín Pérez y al otro día Pérez de Barcina, dos nombres propios que no están en ninguna otra crónica, los tenía el rey desheredados. O sea, el rey les había quitado sus propiedades. Y vinieron al rey y pidieronle merced que les dejase su heredad. Y él no quiso. Y se despidieron de él y se desnaturaron, es decir, renunciaron a su vínculo de vasallaje con el rey de Castilla. Y al otro día, en la mañana, entrante en la pelea, pusiéronse encima de un ribero, de un monte, con lo que pudieron tener, y cuando los reyes vinieron a la pelea, se dejaron derribar del cabezo en que estaban, e hirieron en tropel del rey de Navarra, y le derribaron del caballo, y le mataron, y le hinchieron, le llenaron la garganta de tierra, y le dijeron, la tierra tomaste, hártate de tierra. Fíjense la potencia
¿no? La eficacia del discurso directo en medio de esta disposición legal, de este texto jurídico. Es la imagen ampliada que tienen ahí abajo, reproduce estas palabras, ¿no? La tierra tomaste, hártate de tierra. Y hasta aquí dice la fazaña de los hijos de Algo, y dicen los privados de los reyes, que han de guardar su razón, que verdad es que así pasó. Pero al otro día, estos caballeros vinieron al rey don Fernando, el rey de Castilla que había ganado, y dijeron: Señor, plácenos merced, hacednos merced por el servicio que os hicimos ayer. Y él dijo: pláceme, pero nunca veades rey. Y estas palabras que fueron sentencia. Bueno, este texto para mí tiene una potencia narrativa, expresiva, muy interesante, porque se sale de lo que nosotros esperaríamos encontrar en un texto jurídico. Bueno, veo a Emiliano Will, ¿no? Que no veo hace tantos años, también lo conozco de otras circunstancias, así que es otra alegría más. Sí, Maxi, efectivamente, ¿no? Tiene una particularidad muy especial, ¿no? Si esto hay que entenderlo como un texto jurídico, no es no es la escritura jurídica a la que estamos acostumbrados, ¿no? Sería interesante si podés aclarar un poquito en tiempo y espacio, ¿no? Estamos hablando de espacio, ya lo aclaraste, y tiempo creo que también hiciste alguna mención, pero quiero decir, estamos hablando de un momento anterior al nacimiento de las literaturas nacionales, tengo entendido, y un tiempo también anterior al nacimiento de la literatura como la entendemos nosotros, ¿no? Sería interesante que aclares un poquito esa cuestión, porque sin embargo pareciera que se da algo así como una relación entre derecho y literatura muy particular, ¿no? Vos decías que todavía estamos en un momento en el que no aparece la distinción disciplinaria, entre las distinciones disciplinarias propias de la modernidad, ¿no? Pero es interesante ver cómo, de algún modo, como me hiciste acordar a un pasaje del cuento de Borges, el tema del traidor y del héroe, en el que Borges se asombra de que sea, corríjanme, la literatura copia la historia, a la historia, pero es no, es increíble que la literatura, que la historia copia la literatura. Bueno, acá pareciera que pasa algo similar. Uno podría entender que la literatura copia al derecho, pero acá parecería que lo que ocurre es que el derecho copia la literatura. No sé si querés decir algo respecto a estas cuestiones. Sí, sí. Perdón, lo mal que cité a Borges. No, se sentiría creo que honrado por citarlo mal, sería un poco homenajearlo quizá. Pero quiero decir, lo que vemos en la última hazaña que yo acabo de leer, un poco a los tropiezos, no es que solamente eso es una forma de escritura, una presentación, una configuración narrativa que se sale un poco del género jurídico que nosotros estamos acostumbrados a leer. Esta fazaña se compone, gracias Emiliano, muchas gracias por el comentario. Esta fazaña se compone en un momento en el que este tipo de derecho ya está perimido, porque en 1348, que ahí yo ubicaba en el histograma que vieron en la imagen, en la primera imagen, ya digamos el ordenamiento de Alcalá había absorbido todos estos textos señoriales y ya no tenían un uso concreto, habían perdido toda performatividad, toda eficacia, toda aplicación en términos jurídicos, ¿no? Con lo cual, por el orden de prelación de fuentes que se establecía en el ordenamiento de Alcalá, a los legistas esto les permitía sortear el derecho territorial y aplicar directamente 7 partidas, que fue lo que se hizo a partir de ese momento. Con lo cual, ¿cuál es el sentido de volver a escribir una historia, un relato, recurriendo a formas jurídicas obsoletas, perimidas? Bueno, evidentemente es una pregunta muy sugerente, porque no solamente, quiero decir, recuperando tu comentario, extraño a los textos de derecho que nosotros conocemos, sino ya esto llama la atención a las formas jurídicas de ese momento.
Y lo que vemos acá es una dinámica interna de la prosa, una expansión narrativa que hace pensar en el surgimiento de una autonomía desde el interior del discurso. Quizás estoy simplificando un poco la cuestión, pero esta expansión del relato es similar a la que encontramos, por ejemplo, en las formas contemporáneas en este momento del exemplum o del exemplum, mejor dicho, castellano. Piensen, digamos, en Don Juan Manuel, en el libro de Buen Amor, piensen en esas formas literarias que están también a caballo entre lo jurídico y lo literario. Con lo cual había un tronco en común, que es este dispositivo retórico, exemplum, que se desarrolla en este momento tan particular del siglo XIV, en el que determinados, digamos, eh, fundamentos de la sociedad, idiosincrásicos, institucionales, ideológicos, si quieren, empiezan a desmoronarse y empiezan a surgir nuevas formas, discursivas en este caso, con una lógica propia, cuya eficacia reside no ya tanto en su aplicación, sino en el placer por leer y por contar un texto, en cómo te enganchan a partir de sus procedimientos técnicos. ¿Sí? No sé si se entiende el cuadro de situación que estoy presentando. Con lo cual lo que pierde en eficacia jurídica lo gana en eficacia simbólica y también política, desde luego. No sé si Sí, creo entender también que ahí sugerís que en ese placer por contar al que haces referencia, habría una suerte de autonomía estética o de proto-autonomía estética, ¿puede ser, Maxi? yo veo ese fenómeno, yo empiezo a ver que empieza, digamos, a sentarse los mojones de lo que va a ser el cuento, ¿no? Y evidentemente la Fazaña llegó acá a un callejón sin salida porque no tuvo un despliegue posterior. O sea, hasta acá llegó la Fazaña. El exemplum, que será ejemplo medieval, va a ser después el cuento, que lo tenemos en este mismo momento, plenamente desarrollado en Florencia con el de Camerón. ¿Sí? Pero son formas que abrevan en el exemplum como matriz fundacional, en términos formales, que tienen sus aplicaciones, sus derivaciones, también historiográficas, desde luego, y vamos a encontrar el uso del exemplum en un marco, en un contexto historiográfico, en las crónicas de este mismo periodo, en Ayala, por ejemplo, 1360, 1380, un poco posterior. Ajá. Bueno, vamos a pedirle entonces a Daniela que nos cuente un poco también de su investigación. No sé si querés decir algo respecto de esta cuestión que parece siempre permanecer vigente de la autonomía. Y bueno, te cedo la palabra, Daniela. Gracias. Hola a todos. Gracias, Jorge, por la invitación. Me sumo a la celebración con Maxi del reencuentro. Hicimos un pacto de no calcular cuántos años pasaron, pero muchos. Fuimos parte de un grupo de trabajo e investigación hace mucho, en otra vida más o menos. Sí, estaba pensando, quizás después nos metemos más con el tema de la autonomía. Creo que hay varias cosas también, sobre todo esta última parte que habla Maxi, como esta especie de oposición entre la performatividad jurídica, ¿no? La eficacia jurídica, la eficacia simbólica, en estos textos que parece que como que al perder una se acercan a la otra, ¿no? Y ganan la otra. Me parece que son cosas en las que yo voy a pensar un poquito también, así que a lo mejor después nos metemos más. Me preguntaba mientras escuchaba ahora hablar de la autonomía, cómo estaríamos, obviamente teniendo en cuenta el contexto temporal, pero qué tipo de autonomía estaríamos pensando, ¿no? Porque es una autonomía quizás centrada en la cuestión del placer y que no tiene ya la utilidad jurídica específica, pero sí en línea con la moralidad del Estado, me parece, ¿no? Por lo que entiendo de un tipo de textos del que conozco poco, la verdad. Pero si quieren después lo charlamos mejor. Les cuento un poquito mi trabajo y creo que va a haber varias cosas en común para poner a dialogar, a pesar de la distancia geográfica y temporal enorme. Pero algunos procesos parecen poder dialogar. Primero, quizás abriría confesando en relación al planteo de Jorge
la relación con el derecho y la literatura, mi incomodidad cuando tratan de subsumirme en el movimiento, empiezo como a hacer aclaraciones, ¿no? No me dejo mucho catalogar como parte del derecho y literatura, en parte quizás por lo que problematiza el texto que mencionabas también acerca de la posibilidad de esa interdisciplinariedad, ¿no? En realidad yo me acerco mucho al derecho, trabajé mucho con el Critical Legal Studies y estudios culturales del derecho, tuve que aprender un montón de terminología y procedimientos y todo, pero siempre para pensar la literatura en realidad, así que mi trabajo, claro, no estoy diciendo que no se puede hacer algo más interdisciplinar, pero mi trabajo es como claramente ir al derecho para traer un poco a la literatura y pensar la literatura. Pero entonces, yo pienso problemas de derecho, asuntos de derecho, pero lo que me interesa a mí es qué hace la literatura con eso, ¿no? Y qué efectos puede tener eso al interior de la literatura y al exterior, si los tiene, si tiene alguno. Entonces, mi primer acercamiento al tema, no voy a hacer todo el recorrido, pero fue como la parte fundacional de esto fue pensando un poco para el tema de tesis qué características específicas de la literatura argentina, ¿no? ¿Qué caracterizaba para mí a la literatura argentina? No necesariamente de manera excluyente, de hecho no es, lo que voy a decir no es excluyente de la literatura argentina, pero sí creo que es, que puede caracterizarla. Y pensando un poco en lo que ya todos escuchamos mucho, con frecuencia, en la relación particular de los argentinos con las reglas y con la ley, y a partir de lo que a mí me parece que es cierta insistencia de la literatura argentina en cuestiones de justicia, empecé a pensar como un poco cómo presenta y representa la literatura esa relación, ¿no? Pero no para pensar la relación en sí, sino para pensar la relación de la literatura con esa relación de los argentinos con la ley. Es decir, cómo se posiciona la literatura ante eso. Entonces, quizás lo que más me aleja de esa inclusión en el movimiento de derecho y literatura, después lo discutimos, es un poco lo que nombraba Jorge, ¿no? Cómo está la idea de la literatura que tiene ese movimiento, que viene desde el derecho, y entonces acude a la literatura como una herramienta, es una idea un poco instrumental justamente y pedagógica, ¿no? que a los que somos de literatura me parece que no nos causa mucha gracia. Entonces yo trato de pensar como un sentido más activo, más operativo de la literatura, que vaya más allá de la representación, ¿no? Que no sea la literatura representando al derecho ni anticipando, en algunos casos con cierta generosidad no hablan de la literatura como algo que anticipó determinados problemas de derecho, pero entonces no la literatura representando como esa realidad dada en el exterior, sino como productora de algo que no existe antes o fuera de ese texto. Entonces, lo que tomé para empezar fue los textos del último tercio del siglo XIX, donde aparecían escenas judiciales. Entonces acá hay, igual que otra vez salvando distancias, ¿no? Pero un momento que, como saben, era un periodo de constitución simultánea tanto de la institución jurídica como de la literaria y de sus respectivas discursividades. Entonces ya estaba sancionado, ustedes lo saben mejor que yo, la Constitución Nacional y el Código Rural, el Código Civil, pero al mismo tiempo se aplicaban en combinación con normas provenientes del derecho español y de la recopilación de leyes de las leyes de Indias, o sea que coexistían códigos contradictorios, contrapuestos, y quedaba en manos de los jueces qué regla aplicar y a quién, ¿no? Entonces en ese momento, de ese momento yo tomo 3 textos canónicos, a los que seguramente conocen, el Matadero, el Martín Fierro y Juan Moreira, todos publicados entre 1871 y 1879,
donde, otra vez, estas esferas que no eran autónomas, todavía mucho más muy en formación y mucho más incipientes, ¿no? Ya la literatura y el sistema judicial. Pero entonces estos tres textos representan escenas judiciales, o lo que yo tomo como escenas judiciales en este momento embrionario del sistema judicial, donde la escena no siempre es parecida siquiera a lo que ahora concebimos como un juicio, ¿no? Pero son como enfrentamientos donde se dirimen conflictos y una de las partes actúa en nombre de la ley o dice actuar en nombre de la ley, digamos. Esa es como la definición de escena judicial para ese momento que yo tomo para pensar estos textos. Y entonces, un poco, porque aunque no fueran escenas, juicios oficiales, incluso a veces ni siquiera legítimos, sí eran en ese sistema considerados válidos, ¿no? Entonces, rápidamente, no los voy a llevar a los textos que vieron en la escuela seguro, pero rápidamente para refrescar las escenas de cada uno de estos tres textos. El Matadero quizás que es el más diferente de los tres en un contexto hiperdeterminado, ¿no? Porque es escrito en el 38, aunque no se publica hasta el 71, y que es considerado por la crítica el primer texto de la literatura argentina, y como saben, la famosa formulación de Viñas inaugura la literatura argentina con una escena de violación, ¿no? Entonces está este Matadero, les refresco rápidamente, territorio federal por excelencia en la lógica del texto, dentro del Matadero una casilla de un juez, ¿no? Y este unitario que confundido se mete en este territorio enemigo, entonces por supuesto los federales lo agarran, lo llevan a las casillas del juez, y dentro de la casilla del juez, con el juez y por orden del juez, hay como una especie de montaje performático en el que se cumplen una serie de ritos y procedimientos, ¿no? Se da inicio a un juicio, se le ofrece un vaso de agua, se hace una acusación, un interrogatorio, un parte, pero es todo como esta especie de montaje donde en realidad la ley se construye como falta, porque lo que hacen ahí adentro con este unitario es torturarlo, violarlo y matarlo finalmente, ¿no? Entonces al relatar este juicio en el que se viola el cuerpo del unitario, pero se violan también espacios y prácticas y leyes, y que termina con un crimen, la literatura se presenta a sí misma, se postula como única instancia que se hace cargo de este crimen ocurrido dentro de una casilla de un juez, en una instancia de supuesta administración de justicia. Entonces se postula como una especie de reparación simbólica o protésica ante la falta de justicia. Y después Martín Fierro y Juan Moreira, que obviamente hay un montón de diferencias y todo, pero me voy a centrar un poco en lo que tienen en común, para no hacer muy larga esta parte que no es la que más me interesa, pero también porque me parece que es lo relevante a lo que venimos a charlar hoy. Entonces Martín Fierro, con esa primera parte ¿no? Conocida como La Ida en el 72, y La Vuelta en el 79, la segunda parte, y Juan Moreira del 79 también, que son estos textos que dan por primera vez visibilidad a la figura del gaucho como víctima del Estado, y que presentan como la historia del gaucho perseguido por la ley, la historia del gaucho trabajador, honrado, que cumple con la ley, pero al que alguna autoridad, el alcalde en un caso, el juez en otro, se ensaña y lo criminaliza, ¿no? Lo ilegaliza, lo ilegaliza para aplicarle la ley. No me quiero meter mucho en esa parte de la trama, en un caso con una acusación de vago, ¿no? Por la ley de vagos y mal entretenidos, y en otro caso una acusación de mentiroso. Pero la cuestión, lo que me importa es que el planteo revela el delito del gaucho como efecto del sistema legal, ¿no? Entonces disloca el lugar simbólico de la criminalidad en la sociedad y le disputa al sistema oficial, digamos, sus nociones de delito y de justicia. Tengamos en cuenta que está Sarmiento de presidente, para quien el delito es como la criminalidad es como la condición normal, natural de la sociedad rural, y entonces el planteo de que el delito
es un efecto del propio sistema legal, de una mala aplicación, de una mala utilización del propio sistema legal, le disputa esa versión oficial. Entonces, en este planteo, la partida policial es presentada como la enemiga del héroe popular y produce como un quiebre en la identidad entre ley y justicia, que es simbolizado seguramente en la escena más famosa del Martín Fierro, ¿no? Con el cruce de Sargento Cruz, cuando va la policía, la partida policial a atraparlo a Martín Fierro, y al verlo pelear el Sargento Cruz se cruza de bando y pelea junto a Fierro y en contra de la policía, ¿no? Ahí está el quiebre. Entonces, Juan Pablo Dabove dice que desde entonces la literatura argentina, los héroes populares se constituyen en la pelea con la policía. Entonces estos tres textos, así súper rápidamente y un poco por arriba, pero porque lo que me interesa de estos textos es que estructuran instancias judiciales que simulan una administración de justicia que no realizan, efectivamente, y entonces lo que hacen estos textos es una especie de demanda de legalidad, una demanda de inclusión en la legalidad, de reconocimiento jurídico. Esto es lo que a mí me importa, esto es lo que me interesa. Que en esta oposición que hace la literatura al sistema judicial y legal del Estado, funda lo que va a ser un lugar de enunciación de la literatura nacional, y en esa representación construye un contradiscurso, ¿no? Un discurso en contra del discurso que se opone al discurso oficial. Acá se abren un montón de relaciones posibles, algunas de las cuales, o varias de las cuales trabajé en la tesis, entre derecho y literatura, un poco al interior de la literatura, con la legalidad alternativa, que es capaz de producir la literatura en su interior, y con sus propias definiciones, y qué tipo de nociones de justicia produce en autores y en textos determinados, como puede ser Borges, ¿no? Que siempre está, ya que lo venimos nombrando, pero que siempre está como en contra de cualquier intervención estatal, y entonces qué tipo de justicia propone en su literatura, ya que claramente no va a ser una justicia estatal, ¿no? No va a ser el Estado interviniendo ni resolviendo ningún conflicto. Y también al exterior de la literatura, quiero decir, en el modo en que la literatura se inserta en la sociedad, y esta literatura que dice tener principios propios y nociones propias de verdad y de propiedad y de justicia, qué pasa cuando se encuentra con una sociedad y con un sistema judicial que tiene otras nociones, ¿no? Entonces, casos de censura, de problemas de derechos de autor, de plagios, premios, ¿no? Habíamos, en un momento mencionamos con Jorge Maxi en una charla como Plata Quemada, el caso de Cachargian, León Ferrari, la exposición de León Ferrari en el Recoleta, en fin, este tipo de problemáticas en el choque entre lo artístico, estético, literario y lo jurídico. Entonces, por un lado, la literatura como un espacio capaz de una legalidad alternativa hacia el interior, y por otro lado, qué pasa en ese choque, en esa inserción. Pero entonces, a partir de estos textos, lo que a mí me interesa trabajar, y lo que trabajo actualmente un poco en relación a cuestiones de género, y un poco en mi proyecto de investigación actual, que es sobre obras ya expandiendo, abriéndome de la literatura, ¿no? Incluyendo literatura, pero también artes visuales y música, obras que incluyen archivos, material de archivo en la obra, ¿no? No como investigación previa, que eso es más común, sino obras que incorporan como parte de la obra documentos, no archivo afectivo personal, sino documentos históricos de archivo. Pero entonces en eso
lo que estoy pensando y lo que a mí me interesa pensar es cómo al fundar ese lugar de oposición, ese lugar de enunciación opuesto a la ley, enfrentado a la ley, en tanto la ley es un límite, y al trazar un límite necesariamente excluye, deja algo afuera, la literatura se autopresenta como aquello que se hace cargo de eso que está siendo excluido del derecho, ¿no? Expulsado del derecho, marginado, y abre así un espacio de enunciación posible por fuera de la ley, una enunciación que no es posible al interior de la ley o ante la ley, pero que sí está abriendo la literatura por fuera. Entonces ahí es donde yo encuentro un sentido más activo y operativo de la literatura y una idea de literatura como lo que Derrida llama el simulacro eficaz. Él hace, no me quiero meter mucho en toda la elaboración teórica enorme de Derrida, pero él elabora un sistema conceptual que le permite sostener que la literatura es una institución salvaje, ¿no? Básicamente lo que él plantea es que la literatura, pero podemos hacerlo extensivo al arte en general, tiene una lógica que consiste en no tener en estar permanentemente desafiando su propia ley, ¿no? Que no puede permitir que se establezca una constitución definitiva, sino que lo que busca es permanentemente, y que en ese sentido no tiene ley, no hay reglas en la literatura. Y entonces, en tanto, otra forma que podemos pensarlo es que Piglia decía que la literatura es una sociedad sin Estado, ¿no? Pero lo que me importa de esto es que en tanto institución sin ley, lo que dice Derrida es que la literatura confiere el poder de decirlo todo, porque no hay reglas, ¿no? Entonces, libera de reglas, levanta la represión, y en función de una garantía sociopolítico-jurídica, que en principio, después es algo que podemos discutir, pero que en principio estaría a favor de la literatura, podemos discutir porque sigue habiendo censuras y juicios, ¿no? Es algo que la literatura sigue teniendo que defender y que renovar y quizás redefinir permanentemente, pero en principio hay una especie de garantía. Ahí es donde aparecería como la importancia de la ficcionalidad, ¿no? La ficción, en tanto la literatura puede decirlo todo, tiene como la responsabilidad de la ficción como intromisión de un simulacro eficaz. Es decir, que la literatura nunca es neutra y sin eficacia, sino que al introducir un simulacro expande los horizontes de lo imaginable y permite imaginar y concebir una realidad alternativa, y que esa sería su eficacia, ¿no? Ahí ya vamos bastante en contra de lo que planteaba el texto ese inicial acerca de la apoliticidad de la literatura, ¿no? Me parece, pero creo que acá podemos preguntarnos un poco también en qué sentido, por el estatuto de realidad de la ley. Paul Kahn, que seguro lo conocen, profesor de Derecho de Yale, piensa la ley y la literatura como textos de ficción que sustentan mundos imaginarios, ¿no? Entonces, él supone entre ellos una relación en que la literatura nos permite situarnos fuera del mundo de la ley, fuera del mundo que imagina la ley, ¿no? Verlo desde afuera. Entonces, aunque la ley se presenta como descriptiva y prescriptiva, creo que podemos acá preguntarnos un poco en esta relación con la literatura, si es así o si en realidad es otro mundo imaginario al que se aspira, es un mundo imaginario al que se aspira, un mundo imaginario que el soberano quiere producir, en todo caso. Y en ese sentido, tanto el derecho como la literatura cada uno hace a su manera, son performativos, ¿no? Al nombrar organizan un mundo, y en tanto lo hacen imaginable, potencialmente lo hacen posible. Pero volviendo a la literatura, entonces en tanto la literatura expone lo que Timok llama los residuos, ¿no? Los residuos del derecho. Ella habla de residuos de la justicia, pero yo pienso acá como los residuos del derecho, lo que queda irresuelto, lo que queda no compensado, lo excluido del derecho, ¿no? Podríamos pensar como sujetos que ante el sistema judicial no son
considerados sujetos de derecho, sujetos jurídicos, ¿no? Que hablábamos del gaucho, pero en cada momento, en cada sociedad podemos pensar en esclavos, en mujeres, en inmigrantes, en ciertas etnias, ¿no? Una variedad de exclusiones. Una forma, me parece, de pensar esta relación del arte con el derecho puede ser, sería pensar el arte, o la literatura, más específicamente en este caso, como una energía que presiona una transformación, que interviene marcando desde el exterior los límites del derecho, ¿no? Que le muestra al derecho lo que está dejando afuera. Entonces ya para terminar, pero para no dejarlo esto en una especie de elaboración teórica congratulatoria de la literatura, quisiera pensarlo un poquito en casos concretos, dar algún ejemplo. Pensé en un ejemplo que es como muy fácil de ver hoy, que estuvimos trabajando en un seminario, pero hay otros, pero pensaba como en el libro de Diana Belfiore, Código Rosa, que es un libro de 2014, que ficcionaliza con problemas, en mi opinión bastantes problemas, pero no es la parte importante ahora, ficcionaliza 17 relatos de mujeres que abortaron con misoprostol, ¿no? Que abortaron además en el contexto específico de la red de socorristas, ¿no? El Socorro Rosa, que es un servicio que da información y acompaña a cuerpos gestantes que quieran abortar con misoprostol. En este caso solamente hubo mujeres que dieron como una entrevista y registraron, hay una impronta obviamente fuertemente testimonial, pero hacen una entrevista y escuchan los testimonios de estas mujeres, pero a partir de eso después realizan una ficcionalización y reúnen esos 17 relatos ficcionales. Y entonces este libro permite construir una nueva, pone imágenes y palabras al aborto, ¿no? Y muy notablemente hay una repetición de relatos no traumáticos, que es algo que es bien diferente de lo que se suele escuchar, ¿no? En el debate público en general, y construye una narrativa entonces específica, diferente acerca del aborto, saca el aborto del closet, ¿no? Le abre una zona, un poco entre la legalidad y la ilegalidad, abre una zona de enunciación, una especie de espacio virtual para estos relatos que la ley todavía, ¿no? En este momento no son relatos que se puedan hacer ante la ley, son relatos que la ley no está pudiendo escuchar, leer, interpretar. Entonces, un poco la pregunta es, ¿qué pasa cuando la literatura permite decir yo aborté, que el derecho no permite, ¿no? Que el derecho de hecho castiga, sanciona? Entonces, ¿cómo construye la literatura esa habilidad? ¿Cómo afecta las tensiones entre lo público y lo privado? ¿Por qué la literatura cómo es que se puede, ¿no? Publicar un libro con estos relatos? La última vez que miré 3 ediciones, a lo mejor ya hay una cuarta, presentaciones y giras por España y por todo el país de relatos que son como considerados ilegales en el ámbito del derecho. Y entonces ahora sí, un minuto más, solamente para pensar en el mismo tema, pero algo un poco más estrictamente literario, con procedimientos y mecanismos más puramente literarios, si queremos. Otro texto también de estos del año pasado, Jellyfish, ¿no? de Carlos Godoy, que es un texto sobre la soberanía del cuerpo de las mujeres, escrito por un hombre, pero con una narradora mujer, ¿no? Entonces, otra vez, estos procedimientos, ¿no? Del hombre que escribe, una narradora mujer que se hace un aborto, en un contexto de aborto ilegal, ¿no? Totalmente ubicado en la contemporaneidad, bien porteño aparte. Entonces, como esto, ¿qué pasa? ¿Cómo cambian o no estos textos cuando se apruebe el aborto, por ejemplo? ¿Cómo se van a leer? ¿Cuál va a ser su interés? Un poco este tipo creo que planteé muchas más preguntas que respuestas, pero más o menos esas son las cosas que a mí me interesa pensar entre las muchísimas intersecciones entre derecho y literatura. Bueno, muchas gracias, Daniela. La verdad que muy ricas las exposiciones
dos, de Maxi y de Daniela. Son muchos los temas que sugerís para abordar, los problemas. Me gustaría detenerme en uno en particular, pero podremos después charlar sobre otros. Me gustaría que, si podés, ampliar un poquito más esta idea, digamos, de, y yo parezco ya monotemático con la cuestión de la autonomía, pero esa resistencia que me parece muy interesante a entender a la literatura como teniendo una función moralizante, ¿no? Digo esto relacionándolo con la crítica a la idea de la autonomía, ¿no? Por supuesto que desde la idea de la autonomía todos entendemos que la literatura no puede tener una función moralizante, ¿no? Últimamente estoy leyendo mucho Kierkegaard, y en Kierkegaard aparece muy claramente esta distinción entre lo estético y lo ético, ¿no? Y si aparece lo ético, desaparece lo estético, ¿no? Que digo que es propio de la tematización de la autonomía en el mundo del romanticismo, ¿no? La autonomía del arte, la autonomía de la literatura. Ahora, vos cuando, perdón que te pinche un poquito con esto, ¿no? Pero al decir que rechazás eso, es de algún modo, digamos, que rechazás ese rol moralizante, pareciera que lo haces para salvaguardar cierta autonomía de la literatura, ¿no? Y sin embargo, destacás, y me parece súper interesante, y creo que es un tema fundamental, el rol que tiene la literatura como, en algún sentido, bueno, si querés lo podemos llamar político, pero ético en buena medida, de denunciar y de pedirle al derecho y pedirle a la política que se haga cargo de ciertas situaciones que se dan en la sociedad que no parecen estar contempladas o que, a las que deberían atender de un modo más justo, ¿no? Entonces pareciera que de algún modo reaparece de todos modos, al poner en cuestión la noción de autonomía, reaparece de todos modos la posibilidad de pensar a la literatura desde desde un costado en el que va a aportar, y va a aportar en términos éticos y en términos políticos, al ámbito del derecho, ¿no? Digo, por supuesto que estoy de acuerdo con vos en que, y estoy de acuerdo con Kierkegaard y con las teorías románticas, en que si aparece una reflexión ética, estamos en un problema. Habría que ver qué dice Maxi de esto, ¿no? Con los exemplum, etc. En fin, no sé, si querés decir algo de esto, obviamente que lo estoy simplificando y estoy... No, pero me parece que más que nada una aclaración. sí, Yo no creo que al aparecer una cuestión ética pierda autonomía en la literatura. La aclaración primero es que mi crítica inicial era al uso de la literatura como instrumental, porque me parece que aplana la literatura, no porque me parece que pensar a Kafka como, ay, qué lindo cómo ilustra este problema, ¿no? Me parece que lo aplana y que lo simplifica y que pone a la literatura a funcionar, ¿no? En función de lo que necesita el derecho. Ahí es donde me parece que pierde autonomía. Pierde autonomía si el propósito es instrumental hacia otro objetivo, lo que no significa que no sea instrumental. ¿Entendés? Por eso digo, me parece que el hecho de que aparezca la cuestión ética no, me parece que lo que la literatura pierde autonomía si se somete a imperativos éticos previos, ¿no? o direccionalidades marcadas previamente, pero que eso no significa que no pueda, como un efecto secundario no buscado, o como, ¿no? como una consecuencia propia de la literatura. Sí, o quizás buscado, pero a través de la mediación de lo literario, ¿no? Digo, que produce, digamos, un efecto más indirecto, ¿no? No es un escrito, no sé, político, sino un escrito literario. Bueno, yo acá tengo algunas preguntas que me gustaría hacerles del chat.
Yo estoy anotando muchas cosas y quería decir algunas, por lo menos, para que no se Ah, queden todas. bueno, por supuesto, Maxi, dale nomás. Disculpen si alguien quería intervenir antes, pero yo soy de irme por las ramas y soy bastante, me gusta conversar estas cuestiones. Te confieso que no recordaba este juicio que aparece en el matadero, ¿no? Ahí realmente le da toda otra significación al texto, sobre todo de este aprovechamiento que estamos haciendo de este cruce, ¿no? Porque ahí el juicio aparece en definitiva como una puesta en escena. Con lo cual, el marco literario que ofrece esa puesta en escena, ofrece, digamos, una especie de relato enmarcado de esa puesta en escena. Como sucede en Hamlet, digamos. Uno puede ver la verdad a partir de ese doble marco. Uno puede ver, digamos, la puesta en escena de la ley solo a través del ojo de la literatura. ¿No? Sería esa mirada particular que te permite ver lo verdadero a partir de una especie de doble ficción o de metaficción. Eso me parece muy... no recordaba este detalle, ¿no? De ver ese juicio, digamos, que se hace al unitario como una puesta en escena, ¿no? Como una charada, ¿no? Como una representación, justamente. No recordaba ese detalle. Sí, perdóname que te interrumpa antes de que pases a otra cosa, solamente para mencionar esto. Sofía Ludmer tiene una formulación para eso que a mí me encanta, que ella habla de las farsas de verdad, ¿no? Y habla de como de estas farsas montajes para hacer creer, ¿no? Que me parece ahí, en ese juicio donde se puede ver ese montaje donde está todo lo performático, ¿no? Pero no está la performatividad, la realización, el devenir real de la ley y de la justicia, ¿no? Es que marca como esa distancia que a mí me parece interesante de cómo puede ser que se cumplan con todos los ritos y se haga todo lo que hay que hacer y sin embargo no se performa la justicia, ¿no? Maxi, no sé si querés decir algo más, pues te vi que ahí habías tomado muchas notas. A mí me gustaría poder también plantearle las preguntas que acá aparecieron, que si no quedan un poco Sí, me perdidas parece en el mejor. tiempo. Sí, claro. Dale. Acá Daniel López Contreras te pregunta a vos, Maxi, si hay algún eco de la fazaña en la narrativa española actual, si aparecen personajes, tropos, consecuencias narrativas, si hay algún tipo de recepción o de eco de la fazaña en la narrativa española actual. Y a Daniela le pregunta si existen ejemplos en literatura popular actual, popular en el sentido que se consuma masivamente, que asuma la posición de interpretar a la institucionalidad estatal y jurídica. Lo pienso en el sentido de formación ciudadana crítica. Y después aclara, pero claro, queda la pregunta sobre cómo evitar la literatura y el arte meramente panfletario o militante, ¿no? Bueno, un poco eso es lo que hacía referencia yo, ¿no? Digamos, ¿cuál sería la diferencia de ese efecto que puede tener político o ético, pero que en todo caso se da de un modo indirecto? Bueno, no sé si quieren abordar esas preguntas. Yo puedo responder muy rápidamente. No sé. Dale. No sé. lo sé. No, ¿Es tu respuesta? esa sería mi respuesta. Lamento decepcionar, pero no, lo que podría decir, digamos, al respecto es que efectivamente muchas fazañas, muchos relatos de este tipo tienen ecos, tienen resonancias en géneros del discurso, en géneros literarios del siglo XIV, del siglo XV, del siglo XVI, y se expanden en el tiempo y llegan mucho más lejos. E incluso hay ecos y resonancias en el refranero de algunos de estos tipos de relatos. Para dar un ejemplo, en el Fuero de Navarra, es un fuero que no está exactamente en filiación, no tiene relaciones filiales con los fueros que yo trabajo, pero en una de las últimas disposiciones del Fuero General de Navarra se narra un hombre que cría una serpiente, ¿no? Desde que es bebé, le da pena
mata a todas las otras a palos, pero una bebé le da penes y la adopta. La alimenta, crece, la serpiente, y en un momento cuando se queda dormido el hombre, la serpiente lo va a ahogar, lo va a sofocar, y el hombre le dice, ¿por qué me haces esto? Si yo te salvé la vida. No, no, vos mataste a toda mi familia. Bueno, llamemos a un juez que decida el caso. Llaman a un juez y el juez le dice, bueno, tendrías que soltarlo para estar en igualdad de condiciones. Cuando suelta a la víbora al hombre, los dos hombres matan a palos a la víbora y ahí termina el caso. Pero fíjense que de nuevo estamos frente a esto está incorporado en un código legal, ¿no? En el fuero de Navarra. Este relato sí sé que tiene otras proyecciones ficcionales, pero desconozco en rigor, para la pregunta que me está haciendo López Contreras, si no recuerdo mal el nombre, no sé si esto se retoma en alguna novela o en alguna colección de cuentos en la literatura española contemporánea. La verdad no lo desconozco. Bueno, gracias, Maxi. ¿Y vos, Daniela, querés responder? Voy a tratar de no copiarme la respuesta, no sé de Maxi, pero en principio no conozco ninguna. La pregunta era si hay ejemplos en la literatura actual de una posición de formación ciudadana crítica. Entiendo que me está preguntando por la posición opuesta de lo que yo, ¿no? Una posición que no se enfrente con la ley y con la justicia, sino al revés. Si no es así, que nos aclare. Yo cada vez que yo digo como me animo a hacer alguna cosa así como toda la literatura argentina va en contra de la ley, el otro me dice como, alguno tiene que haber, seguro que alguno hay, bueno, ¿cuál? Y nunca logramos pensar en ningún texto. En principio me parece complicado porque va en contra de la valoración social de la ley y de la policía, ¿no? Que tienen como nuestra cultura legal, me parece que no funcionaría, no sé, habría que pensar un poco cómo, ¿no? Pero por eso no se me ocurre ninguno y me parece que sería complicado que exista, sería complicado encontrar un lugar, también como un lugar no de derecha, ¿no? De hablar como desde este lugar. No sé, no se me ocurre muy bien cómo podría... Sí, no sé si apunta a eso. Te vamos a interpretar, Daniel López Contreras. Me parece que él intenta aclararlo en el segundo momento y tiene que ver con cómo diferenciar o en dónde estaría esa diferencia entre lo que puede ser un panfleto militante y una obra literaria que tenga una intervención como las que mencionaste, ¿no? Que obviamente vos decías, por ahí no es la intención. Yo creo que sí, que probablemente haya una intención, ¿no? De intervención, pero un medio que es el medio literario. No sé. Sí. De hecho, el ejemplo ese que puse de Código Rosa, que dije que tiene problemas, claro. Es claramente una intervención política, que no intenta disimular ni siquiera ni nada, y para mí lo paga estéticamente, literariamente no es tan interesante, es mucho más interesante como gesto discursivo, digamos, que la ficcionalización que hace. Sí, perdón que te interrumpa. Es interesante pensarlo porque podemos pensar en los orígenes. Vos nombrabas el Matadero, el Facundo, son textos literarios que tienen un objetivo político claro y previo, ¿no? Pero que sin embargo logran articularse como textos literarios. Bueno, pero son de un momento donde no hay esa separación, ¿no? El Facundo, el Sarmiento lo escribió para llegar a ser presidente, ¿no? Es una intervención política clarísima para dar una imagen de sí mismo, y su inserción como en el género literario no es tan problemática tampoco, ¿no? Como, el Matadero quizás es un poco más... pero son previos a la separación de las esferas, ¿no? Era un momento donde la literatura era parte de la presentación política, ¿no? Tanto Echeverría como Sarmiento estaban actuando políticamente con objetivos muy específicos.
que lo hicieron súper bien, digo, Sarmiento escribe súper bien, y entonces está buenísimo el Facundo igual, ¿no? A mí Pero no quiere decir... hay un diálogo que a mí me parece espectacular entre Valentina Alsina, ¿no? Que le hace muchos comentarios al Facundo y muchas oportunidades le dice, pero yo estuve ahí, no fue como vos lo contás, y Sarmiento le contesta un intercambio epistolar, ¿no? Bueno, sí, pero es cierto lo que decís, pero el texto funciona mejor si yo lo cuento de esta manera. Yo sé que tenés razón, porque además Valentina Alsina se está contando de primera mano, ¿no? Se lo está diciendo. Él conoce los hechos digamos, como testigo presencial y muchas veces como protagonista. Y es ese choque entre lo real, si vale decirlo, el testimonio por lo menos, y la versión del Facundo es en virtud de su eficacia, que es lo que quería privilegiar Sarmiento, eficacia política, me parece que habla también de este cruce. Bueno, Daniela, tengo una pregunta de Magdalena Cámpora, que creo que está presente. Pide que si podés ampliar un poco la cuestión de los archivos insertos en las obras y su relación con la prueba. No sé si querés agregar algo, Magdalena. Eso, ok. Un poco, es mi investigación nueva, así que tengo ideas mucho menos formadas, estoy todavía pensando como casos específicos y trabajando ejemplos específicos y buscando un poco de qué se trata. Lo que puedo contarles de lo que de hasta ahora es que es una tendencia, fue como un giro archivístico reconocido, acordado ya de acuerdo internacional, de que hubo en los últimos años, ¿no? Quizás décadas ahora, 2 décadas más o menos, de este giro archivístico a nivel internacional, que no es la primera vez tampoco, pero que pareciera tener, Hal Foster propone que tiene como característica específica, que busca presentar, hacer disponibles y accesibles documentos que no eran accesibles, ¿no? Eso como a nivel internacional. En el caso particular de América Latina y de Sudamérica, me parece que obviamente esto hay que pensarlo en el contexto de las dictaduras que impidieron la formación de archivos, que destruyeron archivos, pero también, no solamente con las dictaduras, sino también en relación con un problema generalizado. Esto es lo que yo estoy pensando como hipótesis de trabajo, digamos, preguntándome, de acceso a la información pública, ¿no? ¿Cuál es el interés? Esta es mi pregunta, digamos. ¿Por qué el arte se interesa y por qué la gente se interesa en el arte? Que se interesa por exponer archivos históricos, ¿no? Entonces, el trabajo que tengo más trabajado por el momento es el de Voluspa Jarpa, una artista visual chilena, que accede a unos archivos clasificados de la CIA, Clinton los desclasifica, son archivos sobre la Operación Cóndor, sobre la intervención de Estados Unidos en 14 países de América Latina, que Clinton los desclasifica y a los 6 meses, justo antes de dejar la oficina, la presidencia, y a los 6 meses viene Bush y los vuelve a clasificar. Pero en esos 6 meses estuvieron en internet y Voluspa Jarpa los accede, los baja, y hace una obra con eso y los presentó los expuso acá en el Malva, hizo un site specific donde los colgó desde el techo del Malva, son 18 metros de archivos clasificados que están expuestos, pero así abiertos como desembosadamente, ¿no? Al público. Y al mismo tiempo tengo fotos, lástima que no preparé porque no pensé que íbamos a hablar de esto, pero no dan nada de información nueva, están todos tachados, en bloques negros, hay páginas que tenés, en la página hay un bloque negro así, toda la página es negra en realidad, ¿no? Y eso, entonces, es como más el gesto de desclasificar un archivo que igual está todo tachado y que no nos va a decir nada nuevo. Esto en relación con lo que dice de la prueba, ¿no, Magda? Que también, que quizás lo que más prueban esos archivos, en este caso en particular, es que hay secretos, ¿no? Y que, que sigue habiendo un poder de
el manejo de Estados Unidos respecto de qué información accedemos en Latinoamérica acerca de nuestra propia historia, nuestros propios desaparecidos y nuestros propios conflictos políticos. Y prueban la participación, que igual, no sé si estaba muy en duda, pero digamos, prueban que hay un secreto y que hay una participación. En relación a otros trabajos que tengo menos trabajados todavía, pero que estoy pensando y que sé que usan el archivo, hay distintos usos del archivo, no siempre tiene que ver con la prueba. Yo lo pienso un poco como en relación con una búsqueda de alguna forma de verdad, ¿no? No había pensado en la prueba, ahora lo voy a pensar, pero en muchos casos también buscan un poco hacer, como dar publicidad, ¿no? Mostrar, por eso mi pregunta un poco es ¿por qué el arte está haciendo eso? ¿Por qué accedemos a esos documentos, a esas fotos de lo que pasa dentro de una cárcel brasileña en el museo, ¿no? ¿Qué pasa con el museo también? ¿Qué pasa en la relación con el espectador cuando el museo está exhibiendo esas fotos que no vemos, que no podemos ver en ningún otro lado? Los documentos esos de la CIA ahora se pueden ver solamente en la obra de Voluspa Harpa, no están accesibles en ningún otro lado. Bueno, gracias, Daniela. Bueno, yo daría por finalizada, digamos, la etapa de exposiciones y abriría a quienes están aquí presentes la posibilidad de que les hagan preguntas a ustedes. Antes de eso me gustaría, sí, vos, Maxi, mencionaste a José Calvo González, la verdad que me gustaría recordarlo. Fue una persona muy importante para el desarrollo de los estudios de Derecho y Literatura en el campo del derecho. Yo diría que fue pionero con una obra maravillosa, una obra extensa. Y personalmente, bueno, yo tuve el gusto de tratarlo, de conocerlo, de ser su amigo, podría decir. Y era una persona ciertamente muy generosa, además del lugar, digamos, que ocupaba, que supo ocupar, que era, yo diría, probablemente el exponente de los estudios de Derecho y Literatura más importante, de los estudios de Derecho y Literatura, al menos en lengua española. Y sin embargo era una persona de una generosidad y una simpleza, permanentemente dispuesto a participar de los encuentros a los que uno lo podía invitar o a darte una mano eventualmente, invitándote a participar de alguna publicación, etc. Bueno, nada más quería recordarlo antes de que iniciemos esta etapa final del encuentro con las preguntas. Bueno, pueden abrir sus micrófonos y yo diría tomar la palabra. No sé si hay una función que es levantar la mano, que nunca supe dónde está, pero en fin, si alguien... A ver, ahí veo. Solicitar... No. Bueno, no sé, ¿alguien quiere hacer alguna pregunta? Adriana, adelante. Hola, ¿me escuchan? Bueno, sí. me encantaron las exposiciones, excelente, me encanta todo este tema de Derecho y Literatura. Como estabas mencionando vos, Daniela, todo esto de los archivos guardados y las cosas, cómo se van construyendo, ¿no? Hay un tema actual que a mí me preocupa bastante, que es el tema de las fake news. Entonces, ¿cómo podríamos saber desde lo performativo o al momento de construir sentido el tema de las fake news? Porque me parece que en este momento está jugando como un papel vinculado con la libertad de expresión. Que desde ese punto de vista, a veces no sé bien qué pensar. No sé si ustedes lo tienen investigado, o por ejemplo, ¿cómo podríamos definir desde la literatura una fake news o una noticia falsa? ¿Y cómo podríamos llegar a decir, vamos a limitar la libertad de expresión porque esto es una fake news? Muy loca la pregunta. No tiene nada que ver con el tema.
No, hola, Tiene todo gracias que ver. Adriana. No, loca, no, difícil, qué sé yo, es un tema complicado. El tema de la libertad de expresión, además, como suele encontrarse con, como, es un derecho con mucha preeminencia, me parece, ¿no? Siempre que se invoca la libertad de expresión parece que gana todas las batallas, ¿no? Que siempre, si va en contra de otro derecho, igual ese es el derecho al que se le da prioridad, son pocas las excepciones. Eh, no estoy segura de que la cuestión del fake news sea una cuestión de libertad de expresión, ¿no? Me parece que, este, porque es como con una intención de, quizás lo que se llama el discurso de odio, ¿no? Es un problema donde aparece siempre la cuestión de la libertad de expresión, porque yo digo lo que quiero, ¿no? Yo tengo libertad de decir lo que pienso, digo lo que quiero, me parece que, y ahí viene cualquier insulto, cualquier... el fake news es como es un engaño, no sé si la libertad de expresión sería el problema. El problema quizás es identificar, ¿no? Claro, la construcción de sentido, ¿no? O sea, ¿cómo podríamos construir ese sentido para con eso poder limitar la libertad de expresión? Porque se ha planteado en algunas situaciones, o sea, lo estoy sacando, bueno, no me sale de la nada, lo he leído, ¿no? Como que habría que, como que la libertad de expresión no estaría por encima de todo en este momento. Y esa es mi duda. Es lo que quiero plantear. Para mí, yo pienso como vos, ¿no? Como que la libertad de expresión está jerárquicamente arriba de la pirámide, todo eso lo tenemos claro, pero que no es absolutamente ilimitada, sino que hay determinadas circunstancias, bueno, que todos conocemos, que podrían generar cierta censura, como puede ser el interés público, la intimidad, etcétera. Entonces, por eso es que a mí me está preocupando últimamente cómo se constituye una fake news. ¿Quién sabe qué es una noticia, cuál es la noticia falsa? Cuando en realidad el periodismo se puede proteger en que ellos tienen el derecho de no revelar las fuentes. Eso está en la Constitución, además, ¿no? No es una interpretación, está en la Constitución que tienen el derecho de no revelar las fuentes. Entonces, ahí es donde me parece que desde la literatura se puede hacer como una interpretación, o por ahí lo planteo como un tema para pensar, ¿no? A mí me interesa este tema que se estuvo planteando últimamente, la vinculación entre las noticias falsas y la limitación de la libertad de expresión. ¿Cómo se constituiría eso? Nada, creo que lo dejo planteado más como una duda que como una respuesta, porque yo tampoco tengo claro cómo la interpretación puede constituir una noticia falsa, cuando en realidad el periodismo se puede amparar en la protección de la fuente, ¿no? Sí, Adriana, para mí es una cuestión muy interesante, pero volviendo al tema de la autonomía, y con este tema que preocupa tanto y ocupa tanto a Jorge también, si hay algo, digamos, justamente fake news tiene su propio nombre, la idea de falso, ¿no? Algo que es falso en relación, en correspondencia con otra cosa que sería lo verdadero, lo que está fuera, lo real, aquello por lo cual podemos ir y verificarlo a través de una fuente. Pasa lo mismo con las crónicas, con los textos historiográficos en la Edad Media y contemporáneos. Ahora, si hay algo que define la literatura, en un punto es esa imposibilidad de correspondencia, de vincularlo con una fuera, o de decir que la literatura es verdadera o es falsa. ¿Es verdadero o es falso un cuento? Con lo cual había otros parámetros de veridicción, es decir, de hasta qué punto un discurso es verdadero o es falso, según una verdad por correspondencia o según una verdad intrínseca, según sus propios parámetros de construcción. Me parece que para pensar el fenómeno de la fake news habría que pensarlo, en primer lugar, en tándem con el lawfare. Para mí eso es lo más complicado. Cuando, digamos, el aparato judicial se vale de medias pruebas o de semipruebas para efectivamente aplicar la ley. Y por otro lado, en espejo con la literatura non-fiction, o así denominada non-fiction, para mí habría que revisar esa denominación. Es decir, la literatura que se despoja de el artificio, los procedimientos técnicos para mostrar la verdad, lo que realmente sucedió. Me parece que en esa triangulación podemos pensar ese fenómeno del discurso en relación con una fuera, en relación con lo real.
Lo que hace a la libertad de expresión, no, la verdad que no tengo una opinión formal al respecto, pero sí, fue quizá una decisión que habría que revisar el tema de la derogación de la ley de calumnias e injurias, ¿no? Eso habría que pensarlo, porque habría que pensarlo ahí también, me parece, con la idea de mala praxis. Me parece que dice ahí llanamente, digamos, cuando un médico o un abogado realiza mal su trabajo, se demuestra una impericia, o la motivación que fuera, con efectos y perjuicios para un tercero, bueno, hay consecuencias. ¿Por qué no hay consecuencias nunca, jamás, para un periodista que desinforma, informa equivocadamente u omite información relevante? Bueno, estos son preguntas, por supuesto, para las que todavía no tengo una opinión formal ni una respuesta, claro está. Pero me parece que coincido con tu planteo. Me parece muy pertinente. Bueno, muchas gracias, excelente. Bueno, gracias. Gracias, Adriana, Maxi, Daniela. Acá tengo una pregunta de Elina. Elina, te cedo la palabra. Estoy tratando de habilitar la cámara. Ahí está. Hola, buenas tardes a todos. Gracias por este espacio, Jorge. Gracias a los expositores. He disfrutado de escuchándolos. Una enorme calidad, un enorme compromiso con la búsqueda de saber cada vez más no solo sobre literatura, sino sobre el derecho y, ¿por qué no?, sobre lo humano. Mi pregunta, más que es una duda, es para Daniela. Daniela, los tres textos que vos trataste, analizaste, pertenecen a una época en la que todavía no había un Estado consolidado, ¿no? Se habla de la década del 80 como recién la consolidación del Estado argentino. Entonces, tengo entendido que esa literatura es una literatura de trinchera, ¿no? Pensando específicamente en el Martín Fierro, donde José Hernández lo escribe en una enorme controversia que establece con la ley de reclutamiento obligatorio, ¿no? Porque entonces está discutiendo una ley. No solo Martín Fierro es un gaucho alzado, asesina, escapa, ¿no? Bueno, hay toda la ilegalidad es la constante en ese texto. Pero la pregunta entonces es, más allá de de lo interdisciplinario que puede establecerse en esta relación entre derecho y literatura, ¿puede pensarse la literatura como un escenario de debate de lo jurídico? Gracias por tu pregunta, súper interesante. Quiero creer que sí, mi propuesta es que sí, otra vez, mirando un poquito de reojo, ¿no? Manteniendo los límites de la autonomía presentes, pero me parece que como una cosa interesante, una manera interesante en ese sentido en la que se puede pensar a la literatura es tal vez como un laboratorio de experimentación, ¿no? Eso que decía de la capacidad de concebir mundos alternativos o ordenamientos alternativos. En ese sentido, creo que puede, no sé si te refieres a un debate jurídico como mucho más específico, ¿no? Como esto que planteaba Hernández con la ley de reclutamiento en particular, pero que creo que es lo que hace en definitiva, ¿no? Está claramente criticando esa ley de vagos y mal entretenidos, que era el mecanismo con el que mandaban a los hombres a la frontera, a defender la frontera, ¿no? Así que yo quiero pensar que sí, me parece que es interesante creer que sí, con esa salvedad de la cuestión de que no se transforme en un medio para, ¿no? Que siga, no sé, que siga siendo literatura, que se trate de literatura y que después pasan estas cosas, ¿no? Aparecen estas discusiones, y es como la literatura en tanto que literatura participa del diálogo público, y en ese sentido puede ser parte del debate jurídico. No sé si te respondí. Sí, me respondiste, muchas gracias, pero se me ocurre, porque estoy pensando junto con vos mientras me respondías, porque ya una vez consolidado el Estado argentino,
aparece otra literatura que está más alineada con algunas políticas públicas. Estoy pensando en lo escrito por, ya más del orden del ensayo, ¿no? O de la escritura científica. Estoy pensando en Ramos Mejía, en ingenieros, pero mirá lo que sucede, el diario de Gabriel Quiroga, de Gálvez, que es el autor de la ley de trabajo, ¿no? Es autor de algunas leyes, Manuel Gálvez. Sin embargo, en el diario de Gabriel Quiroga tiene una postura muy crítica para todo aquello que se salga del orden, ¿no? Es un escrito un poco ríspido en algunos pasajes, sobre todo está escrito en tensión con la inmigración, en búsqueda de una identidad nacional, digamos, tiene algunas aristas. Pero ahí ya aparece una literatura mucho más en consonancia con políticas de Estado, digamos. No sé si lo ves de esta manera también. Sí, no conozco ese texto en particular que nombrás, pero justo los 3 textos que yo nombré son como de un momento, ¿no? Uno, guerra civil directamente, entonces son momentos en los que realmente se está definiendo, como vos dijiste, todavía está por definirse el Estado Nacional. Ya sabemos, ¿no?, que después las literaturas nacionales consolidan el proceso de formación de los Estados Nacionales, por supuesto, no es que están trabajando siempre en contra de la consolidación o de la constitución del Estado en sí, a veces sí, ¿no? Pero quiero decir, no están necesariamente siempre en contra del Estado, ¿no? Los ejemplos, aparte de que eran contextos bien específicos y de donde se estaban dirimiendo modelos de países, ¿no? De país muy, muy concretos y definiendo quién iba a ser parte, ¿no? El gaucho fue el gran excluido, uno de los, sí que era el único, pero un gran excluido. Entonces, ¿quiénes iban a formar parte y quiénes no de ese Estado? Pero una vez consolidado eso, sí, las literaturas obviamente consolidaron el proceso. Lo que quiero decir es, en cuanto a lo que dije en cuanto a la posición enfrentada, específicamente con el sistema judicial, que es lo que me parece que es más pensable que se sostuvo todavía hasta hoy, ¿no? La relación con el Estado, obviamente, ahí me parece que vamos a encontrar más variedad. Sin duda lo que vos me contás de ese texto va para otro lado, ¿no? Bueno, gracias, Elina. Bueno, Maxi, si querés podés ahora tomarte unos minutos para aclarar esta cuestión, esta cuestión compleja del exemplum y hacer ese comentario que me decís que tenés ganas de hacer. No, había quedado pendiente esa observación, me parecía muy pertinente la cita que traías de Kierkegaard, ¿no? Eso, si aparece lo ético moral o lo ético, no recuerdo qué es lo que habías dicho vos, desaparece lo estético. Y efectivamente... Sí. Bueno, hago una breve aclaración, ¿no? Sí. Kierkegaard tiene esa complejidad de que él utiliza los seudónimos y esto aparece en el primer tomo de O lo uno o lo otro, que es además su primera obra importante, y que está escrita por uno de sus seudónimos, que es este Esteta A, que digamos que es una de esas voces polifónicas en su cabeza, pero que no representa, de hecho Kierkegaard, es todo un tema complejo, ¿no? Quizás para no desarrollar en este momento, pero Kierkegaard explica explícitamente o sostiene explícitamente que él no se ve reflejado en ninguno de los seudónimos y de las ideas de estos autores. Dicho esto, lo que hace el Esteta A es salvaguardar lo que es la lógica de lo estético, que es un momento de la existencia para Kierkegaard, pero que también es una teoría sobre el arte. Y en el marco de esto último que digo, que es una teoría sobre el arte, él insiste mucho, en Kierkegaard hay 3 momentos de la existencia: el estético, el ético y el religioso. Y son momentos que se van de algún modo superando uno al otro.
él dice que dentro de la lógica de lo estético no puede intervenir lo ético. Si interviene lo ético, pasamos al momento ético, pasamos a otra dimensión, digamos, a otro Hay plano. una transferencia a lo real, que es lo que la problemática que traía Adriana recién respecto de la fake news, digamos. Nosotros salimos, digamos, de la lógica de la inmanencia del campo estético, establecemos el puente con el afuera, esa transferencia con lo real, y establecemos otros parámetros perdón, de jurisdicción de ese discurso, que pasaría de ser ficcional, estético, como lo quieras, a ser otra cosa, propaganda, informativo, pero ya es sustancialmente otra cosa. Y me parece que Ajá. esto que describe Kierkegaard, disculpa que te interrumpo, pero para ir al hueso, por si faltan minutos, eh, esto se puede historizar, digamos, se puede ver en textos que pasan de ser textos didácticos moralizantes en el siglo XIII a ser textos protoliterarios. Digamos, el mismo recorrido que yo estuve presentando hoy de una manera muy resumida, de cómo algunos textos en este singular tipo textual que es la fazaña pasan de ser, digamos, primeras manifestaciones escritas de un derecho oral a una consolidación como una forma jurídica y luego pasan a ser protocuentos. Bueno, lo que es el exemplo en el siglo XIII en Castilla, eh, tiene, digamos, un ingrediente muy interesante que son las colecciones islámicas, que entran a Castilla a partir de ese taller de traductores alfonsíes, tan activo en el siglo XIII, que es un laboratorio de experimentación muy interesante, un caldo de cultivo intelectual y lingüístico muy interesante, por donde entra, entre otras cosas, la historia de Buda, ¿no? Que se narra, entre otras cosas, en el Panchatranta y que tiene, digamos, manifestaciones y versiones castellanas. Y lo que aportan estas colecciones islámicas, entre otras cosas, es este encuadre, ¿no? La estructura de cajas chinas, que es un poco, se parece a lo que comentábamos recién respecto de ver, digamos, en dos o tres encuadres, un objeto que permite poner en perspectiva y contemplarlo en una verdad, digamos, una especie de una suerte de revelación. Entonces, en esa estructura, digamos, que es propia del cuento islámico, que aporta un ingrediente singular a Castilla, el ejemplo empieza a incorporar esta estructura y un tipo textual que en principio siempre se circunscribía o se incluía en un discurso mayor y con una finalidad muy específica y muy concreta, que era enseñar un dogma eh, cristiano, proporcionar una enseñanza eh, a un alumno en una universidad, en una escuela catedraliza, lo que fuera, es decir, ilustrar mediante un relato, una abstracción, una regla general, una ley, una norma, una forma de comportamiento, eso pasa a tener una dinámica, una lógica interna propias a partir de esta multiplicación de las voces y de los narradores al interior del relato. Entonces el ejemplo, que en su momento había tenido una finalidad ético-moralizante, intervenir en la vida, en la conducta del receptor, del que está escuchando ese relato, por estos aportes tan particulares, digamos, como la estructura en cajas chinas, y además por incluir narradores, con lo cual poner en evidencia y poner en escena en primer plano el hecho de contar y el placer por contar, va a haber un giro, va a haber una especie de evolución hacia lo que es la protoliteratura en su forma breve, en el cuento. Entonces, por eso el exemplum se incluye en la historia de la literatura como muy interesante en términos formales que hacen al contenido y a la circulación de esos textos. Donde evidentemente al cambiar la forma cambia su función y cambia el efecto de sentido. Y por supuesto se pone en suspenso su aplicación. Deja de ser un texto para, sino pasa a ser un texto en sí, ¿no? Para sí. No sé si eso responde a lo que vos tenías pensado respecto a la autonomía, pero iba por ahí lo que yo tenía más o menos. No, está buenísimo lo que aclarás, ¿no? Yo simplemente hice la referencia porque pareciera que en el caso del exemplum, que vos citás como un antecedente de la literatura, como algo que va a terminar siendo incorporado por la literatura, es precisamente una modalidad moralizante, ¿no? Una modalidad de un texto moralizante. Era un poco en referencia a lo que veníamos charlando respecto a lo que había dicho Daniela.
Pero bueno, me parece que respondiste bien allí como al ser incorporado, digamos, en formas que reconocemos como más literarias desde nuestra concepción de la literatura, el exemplum queda neutralizado, digamos, en su finalidad moralizante directa. Bueno, creo que estamos ya sobre la hora. No sé si hay alguna última intervención de alguien que quiera hacer algún comentario, pregunta. Hable ahora. Bueno, les agradezco mucho, Maxi, Daniela. La verdad que estuvo muy bueno, muy interesante, muy rico. Hay muchas cosas respecto de las cuales me gustaría seguir debatiendo. Lo haremos en otra oportunidad.